Las vocaciones nacen en la oración y de la oración, y solo en la oración pueden perseverar y fructificar. Papa Francisco, la pastoral del Seminario Mayor Diocesano, presenta su programa, Llamados para Servir. Dona tu vida como María al lado de la cruz. Buenos días, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos al programa vocacional de nuestra diócesis de Santiago de Veraguas, Llamados para Servir. Todos aquellos que nos sintonizan a través de Radio Veraguas y a través de las redes sociales de nuestra diócesis de Santiago de Veraguas. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, Creador del cielo y de la tierra, por todos los dones que nos has permitido. Te pedimos que infundas tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, que durante esta mañana podamos darte gracia, podamos ir a tu encuentro, ya que creemos que estás realmente en el Santísimo Sacramento del altar. También invocamos la presencia de nuestra Madre, la Virgen María, para que ella nos dé la fortaleza, para que ella nos anime para decir sí, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, en el día de hoy compartiremos la vocación del profeta Jeremías, cómo Dios le llamó. También estaremos compartiendo un tema sobre la juventud, ya que en este mes se celebra el mes de la juventud, y para eso nos acompaña el seminarista Cristian Pineda, con el cual compartiremos un poco acerca del rol de la juventud, cómo poder responder a ese llamado que Dios le ha estado realizando. Para hablar del profeta Jeremías, tenemos que irnos primero a las Sagradas Escrituras. Allí encontramos uno de los profetas mayores y un libro bastante extenso también. Y en el capítulo 1, del versículo 4 al versículo 10, allí encontramos el llamado de Jeremías. Pero antes también tenemos que conocer el entorno de la sociedad en la que vivía Jeremías. Y aquí va a haber un acontecimiento muy importante para la historia de Israel. En el tiempo de que Jeremías profetiza, el pueblo de Israel es deportado a Babilonia. Es un tiempo difícil, es un tiempo complicado y no está alejado de los profetas anteriores de los que ya hemos hablado, de Oseas, de Amós, de Elías, de Isaías. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel sigue en este tema de la idolatría. El pueblo de Israel quiere compararse con los otros pueblos vecinos, entonces impera lo mismo que ha ocurrido con los profetas anteriores. Y Dios pues ya había profetizado que el pueblo iba a ser llevado en cautiverio, iba a ser exiliado o iba a ser tomado por un imperio, y este imperio es el imperio babilonio. Entonces a Jeremías le toca profetizar en este tiempo. Es así como en este entorno todo convulsionado, en este entorno complejo, Dios llama a Jeremías. Y en el relato que se expresa de la vocación de Jeremías, este diálogo que se tiene en esa comunicación, Dios le da misiones, ¿verdad? Le da encargos que tiene que dirigir, que tiene que dar a conocer al pueblo. Para Jeremías, pues vivir en esa sociedad no es nada sencillo, no es nada fácil, porque va a tener que enfrentarse a sus vecinos, a sus amistades, de pronto a sus familiares también, a aquellos que han estado estudiando o se han estado formando con él, de pronto algunos que hayan sido sus maestros. Es el entorno de la realidad que también nosotros podemos tener en nuestros días. Nosotros que estamos luchando en esta sociedad, que estamos caminando por esta sociedad,
Algunos pueden ser llamados por el Señor, pero tienen mucho temor a responder, a decirle sí, porque de pronto, bueno, porque yo conozco, a mí me conocen, yo era así, ya la gente sabe quién soy yo. Pero no se trata solamente de eso, sino que se trata de la misión que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. En este llamado de Jeremías, nosotros, sobre todo los jóvenes, porque Jeremías, él decía, apenas soy un muchacho, pueden como identificarse en el llamado vocacional que pueden tener. No solamente los jóvenes, también toda persona. Todo hombre creyente que tiene fe y escucha la voz de Dios puede tomar a Jeremías como un modelo para responder a la vocación a la cual Dios le está llamando, a la cual Dios quiere para con esa persona y que lleve ese mensaje a un pueblo. Que cuando leemos el relato de la vocación de Jeremías, también nosotros podemos ir pensando, bueno, esta también puede ser mi historia, o esta también puede ser la relación que hay entre Dios y yo, que soy su hijo que me está llamando. Por eso hay características muy importantes en esta vocación. Lo primero que tenemos que tener claro, o que sale como resultado en el llamado de Jeremías, es que Dios le dice, yo te conozco, ¿verdad? Como Dios conoce a Jeremías, también nos conoce a nosotros. Dice, te conozco. ¿Desde dónde te conozco? El Señor le dice a Jeremías, desde el vientre de tu madre. Antes que te formara, ya yo te conocía. Entonces, Dios también nos conoce a nosotros, ¿verdad? Y ese conocer es una relación filial, es decir, entre padres. Porque la madre es quien lleva, por ejemplo, al hijo en su vientre, y Dios le habla a Jeremías como ese sentido maternal, ese sentido de llevar en el vientre, de custodiar, de cuidar allí. Y también en el sentido del padre. ¿Por qué? Porque no solamente es que estás en el vientre, sino que cuando naces, yo te acompaño. Dios le dice, yo te acompañaré. Te conozco porque te llevo, porque te he formado, y como te conozco también no te voy a dejar solo. Entonces Dios representa la figura filial del padre y de la madre con su hijo. Entonces, en esa misma relación, Dios que nos llama, Dios nos conoce. Así como reconoce a Jeremías, te conoce a ti y me conoce a mí. Y en ese proceso no nos dejará solo, en ese proceso nos acompañará. Segunda característica que hay en este llamado de Jeremías es, yo te consagré, estás consagrado. Y Jeremías de pronto no entendía la magnitud de estas palabras, como que tú me conocías antes de formarme en el vientre de mi madre y ahora me dice que estoy consagrado. Nosotros como cristianos, como católicos, sabemos que somos todos criaturas de Dios, pero al momento del bautismo ya nosotros somos consagrados hijos de Dios. Nuestra misión es una. Dios, que nos ha creado, que nos conoce, quiere que nosotros también nos consagremos. Por eso Él llama a Jeremías, para que Jeremías sea un ejemplo para su pueblo, para ese pueblo de Israel que está alejado, para ese pueblo de Israel que está perdido, pero también para el pueblo de hoy, el pueblo de la diócesis de Santiago de Veragua, el pueblo de la iglesia de Panamá, de la iglesia universal. Entonces Dios quiere que sus hijos se consagren a Él en los diferentes estilos de vida y en las vocaciones que la iglesia ofrece. Pues un tercer elemento muy importante es la constitución que Dios hace, ¿verdad? Dice, serás profeta de las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que esta iglesia, que es universal, y la podemos ver ya desde aquel tiempo cuando Dios habla a los profetas, no solamente a Jeremías le hubiese dicho, no, tú serás profeta de Israel nada más, o serás profeta de
de Jerusalén, ¿no? Dice, serás profeta de las naciones. Entonces no solamente su misión era, sí, enderezar el camino del pueblo de Israel, pero también su mensaje tenía que llegar a las demás naciones, a Babilonia, a Siria, a Mesopotamia, todas estas naciones que estaban allí en torno a ellos. Entonces, esa es la misión de nosotros también como hijos de Dios, como consagrados de Dios, que esa palabra que encontramos en las Sagradas Escrituras no se quede solamente en mí o en mi familia o en mi comunidad, sino que esa palabra tiene que llevar y ser luz a todas las naciones. Jeremías da una respuesta y dice, ay, pero yo apenas soy un muchacho, yo no sé hablar. Pero ¿qué le dice Dios a Jeremías? No digas que apenas eres un muchacho. ¿Por qué? Porque yo pondré mis palabras en tu boca, yo estaré contigo, yo te acompañaré. Nosotros también podemos decir, no Señor, yo no sé hablar, como lo decía Moisés. No Señor, yo no sé expresarme. No Señor, yo apenas soy un niño, soy un muchacho. Pero el Señor dice, no digas eso. Yo pondré las personas en tu camino, las personas correctas. Yo pondré las palabras correctas en tu boca. Yo te defenderé y estaré contigo para así poder, entonces, que tú cumplas tu misión. Y esto pues, tiene mucha relación también con el tema que vamos a tratar más adelante acerca de la juventud. ¿Por qué? Porque este joven Jeremías, se veía tan pequeño, se veía tan indefenso, que apenas era un muchacho, y dirigirse a toda una nación, un pueblo de Israel, y también, como habíamos dicho, la misión profética de ir a todas las naciones, estos grandes imperios, él veía eso como algo difícil, como algo que sería muy complicado. Para llevar esta misión sí se puede. Como Jeremías en aquel entonces fue capaz de confiar en el Señor, de confiar en su palabra y decir, bueno, yo voy a decir lo que tú pongas en mi boca, Señor. Las palabras que tú pongas, esas son las que yo voy a decir. Y esas fueron las palabras que Jeremías llevó al pueblo de Israel. No las palabras que él tenía, porque como él ha dicho, yo soy un muchacho, no tengo palabras, no puedo expresarme. No eran sus palabras, sino las que Dios ponía en él para transmitirle a los demás. Hermano, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque el Señor es el que acompañará siempre, y que Él que siempre nos acompaña y que siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pues Él es el que nos guiará y nos acompañará. Que la vocación, que ese llamado de Jeremías que ha recibido sea también fuerza para nosotros, para ir a un mundo que cree en muchas cosas y se olvida de Dios. Un mundo que cada vez más se aparta de las cosas de Dios para llenarse pues de las cosas suyas, de las cosas del mundo, de las cosas de una sociedad pues que está cada día más distorsionada, más relajada, y no le interesan las cosas de Dios, sino que quieren pues hacer las cosas a su antojo o a su capricho. Que así como Jeremías, que fue valiente y siendo un joven, siendo un muchacho, que no tenía palabras, que les era dificultoso para él expresarse, pues que así también todos nosotros podamos decirle al Señor pues que se haga tu voluntad, que sean tus palabras las que yo lleve para construir, para edificar, para reprimir o reprender aquellas cosas que no son de Dios, que no acercan al hombre a esa presencia de Dios, sino que lo que hacen es alejarlo. Así nosotros también podamos utilizar esas palabras para llevar el reino de Dios a uno de los entornos en los que nos encontremos. Así que, queridos hermanos, después de haber escuchado, de haber compartido un poco la vocación, el llamado del profeta Jeremías, como les habíamos dicho, nos acompaña el seminarista Cristian Pineda. Bienvenido, hermano Cristian. Gracias, Guiomar. Gracias a todos ustedes, queridos hermanos, que nos acompañan siempre, ¿no?
y es muy bonito el poder compartir desde la palabra de Dios todas estas enseñanzas que la Santa Madre Iglesia nos va dando día tras día. Y es un mes muy bonito también para ir reflexionando sobre los jóvenes. Es un mes dedicado, ¿no?, como lo ha dicho Giomar, a la juventud. Y bueno, que este programa sea de edificación, ¿no?, y de aquí podamos salir reflexionando sobre nuestra juventud. ¿Qué es lo que necesita nuestra juventud? ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo por ellos? Y algo muy importante, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿No? Nuestros jóvenes necesitan mucho de nosotros. Así es, hermano, y nosotros podemos hablar mucho acerca de los jóvenes, pero hay un pasaje bíblico que es muy importante. En sí, la juventud de Jesús no resalta mucho, no conocemos mucho, pero hay un texto fundamental, hay un texto del que podemos nosotros extraer unas enseñanzas muy valiosas, que es el tema de Jesús perdido en el templo, cuando tenía como aquellos 12 años, y el texto nos dice al final que cuando José y María lo encuentran y hablan con él, y él le dice: estoy en las cosas de mi padre. Cuando regresan, dice el texto, y él iba creciendo en sabiduría y sobre todo en obediencia, ¿verdad?, a sus padres. Entonces, también hay aspectos importantes acá, porque José era un carpintero. Entonces, de allí también se puede traducir o deducir que Jesús tuvo que trabajar también en la carpintería. Entonces, ¿qué le podemos decir a estos jóvenes que muchas veces no quieren trabajar, que se levantan a las 10 de la mañana, que les da pereza trabajar? ¿Cómo podemos tomar a ese Jesús para que estos jóvenes lo tomen también como ejemplo? Mira, hermano, esa es una pregunta muy importante y es un reto para el joven de hoy, el levantarse temprano. Principalmente enfoquémonos en eso, ¿no? Hay un salmo muy bonito que dice: por ti madrugo, Dios mío, ¿no?, para contemplar tu gloria. Entonces, nuestros jóvenes hoy día están necesitados de mucho testimonio. Una de las frases muy célebres de San Juan Bosco, él decía que no existen jóvenes malos, ¿verdad? No existen jóvenes perezosos, no existen jóvenes que no sepan emprender las cosas. Lo que pasa es que existen jóvenes que no se les ha enseñado cómo hacer las cosas. Entonces, una de las realidades que vemos a nivel de la familia es ese testimonio, ¿verdad?, de los padres. Ya se ha ido perdiendo poco a poco esa forma de educar. Yo recuerdo que cuando estábamos chicos, no sé si te tocó también a ti pasar por eso, que nuestros padres siempre nos decían: hay que levantarse temprano porque hay que trabajar. Sí, ¿verdad? claro. Y así fuimos creciendo poco a poco. Entonces es algo que ya casi no vemos en los hogares. Entonces el joven va creciendo sin ese tipo de enseñanza, y por eso hoy vemos pues toda clase de jóvenes, ¿verdad? Jóvenes que les cuesta mucho el trabajo y sobre todo aprender a trabajar. Y aquí es bueno analizar algo. Es que ya el joven no siente la necesidad de trabajar. Ese es el punto. Ya el joven no siente esa necesidad. ¿Por qué? Porque hemos acostumbrado al niño desde muy chico a enseñarle a darle todo, ¿verdad? No le hemos enseñado a usar las herramientas, pero sí se las hemos entregado, más no le hemos enseñado a utilizar las herramientas. Entonces se nos presenta la figura de Jesús, un Jesús que, leyendo una exhortación del Santo Padre, que él decía cuando hablaba de San José, en el año dedicado a San José, el Papa decía en sus escritos que San José le preguntaba a la Virgen María: ¿y qué le puedo yo enseñar a Jesús? Y María le decía: lo que sabes, ¿verdad? ¿Y qué era lo que sabía José? Trabajar. Entonces José le fue enseñando a Jesús a trabajar, y allí fue Jesús creciendo en esa obediencia, ¿verdad? Que una cosa nos lleva a la otra, ¿no? Lo que mencionabas cuando Jesús se perdió en el templo, ¿no? Una desesperación para los padres, el poder preguntarse: ¿dónde está? Se nos ha perdido. Y Jesús pues se debía a la obediencia de su Padre, a pesar que él siempre decía: estoy haciendo la voluntad de mi Padre, pero también está
esa figura de Jesús obediente. Así que es muy importante nuevamente, Giomar, y a todos nuestros hermanos que nos escuchan, que nos ven a través de nuestras redes sociales, el poder interpelarnos un poquito. ¿Qué es lo que le estamos enseñando a nuestros jóvenes en los hogares, verdad? Si le estamos enseñando a tenerlo todo o le estamos enseñando a esforzarse por tenerlo todo, por aprender a tener las cosas. Pero hay algo que nos queda, es que, por ejemplo, Jesús, que siendo Dios, vive en este entorno de la casa de Nazaret, en la casa de José y la casa de María, y allí aprende a trabajar con lo que tiene cerca, con lo que tiene en su mano. Muchas veces hay jóvenes como que se idealizan, empiezan a idealizar trabajos o que quieren llegar. Es bueno como joven, pero hay que trazarse metas. Hay que ponerse metas y claro, decir, bueno, yo quiero llegar hasta allá, pero muchas veces como que quieren dar el salto, quieren saltarse las etapas. ¿Y qué le podemos decir a esos jóvenes que quieren saltarse las etapas de su vida? Pues tú acabas de decir algo, hay que trazarse unas metas, ¿verdad? Pero el trazarse una meta no significa el saltarme etapas, porque vivimos en un tiempo, vivimos en una realidad que no se vuelve a repetir. Entonces hay veces que los jóvenes queremos echar el tiempo hacia atrás para poder vivir una etapa que me he saltado, ¿verdad? Yo siempre recalco que lo que es la etapa de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la juventud, hay veces que muchos se saltan de una niñez hacia una juventud más madura, aprenden a madurar mucho antes porque las realidades que viven son tan duras, tan difíciles. Pero yo siento que el joven hay que ayudarle a vivir cada una de las etapas y vivirlo de una manera consciente de lo que está viviendo. Y en cada una de esas etapas por el cual el joven va pasando, él va descubriendo qué es lo que en realidad quiere para su vida, ¿verdad? Sí es muy importante tener claro un horizonte y tener una meta a donde yo quiero llegar, pero más que un horizonte, más que trazarme tantos proyectos, es bueno saber con qué cosas yo cuento para poder alcanzar ese proyecto, ¿verdad? Y hay veces que nos lanzamos, por ejemplo, al río sin saber nada, ¿verdad? Entonces ahí es donde vienen las dificultades, cómo salgo de este problema, cómo salgo de esta situación, porque no contamos con esas herramientas. Entonces necesitamos ayudar al joven a tener herramientas que le van a ayudar a él a vivir cada una de las etapas de la vida. Así es. Y entonces hay algo también que resaltamos en el texto, hermano, y que tiene que ver con esto, porque muchos jóvenes buscan, por ejemplo, en ese grupo de amigos, en ese grupo de la sociedad, o no sé, de pronto en la universidad o en la escuela donde estén, o van a una institución. Pero hay algo que Jesús siempre hacía desde que cuando la Virgen María lo dio a luz, él fue presentado al templo. Exacto. Y cuando el último momento de la vida de Jesús dice que el velo del templo se rasgó también. Entonces vemos que la figura de Jesús siempre estuvo cerca del templo. Y ocurre hoy en día que muchos jóvenes se alejan del templo. Claro. ¿Cómo podemos entonces como jóvenes decir, si Jesús, que era Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, siempre estaba en el templo, fue presentado, defendía a quienes trataban de hacerle daño al templo y a las personas que estaban dentro del templo los cuidaba? ¿Cómo hoy entonces como joven puedo yo amar también a esa iglesia? Wow, mira, es que todo proviene de los pilares fundamentales, ¿verdad? Papá y mamá. Si recordamos bien y analizamos bien el texto, nos dice que ¿quién era José? José era un hombre que amaba a Dios, temía a Dios, ¿verdad? Y siempre se decía que ellos esperaban la venida del Mesías, ¿verdad? Tenía una descendencia, venía de una descendencia donde Dios ya venía hablando a través de esta descendencia, venía manifestándose. Y María era una mujer temerosa también de Dios, siempre estaba presentándose también al templo, orando, y cada uno pues tenía a Dios en su corazón, ¿verdad? Entonces
uno nunca da de lo que no tiene, ¿verdad? Entonces, para poder que nuestros jóvenes nuevamente vuelvan al templo, para poder que nuestros jóvenes nuevamente sientan ese amor o que de repente se despierte esa llama, ¿verdad? Como dice la canción, aquella llama que es amor, en este caso el amor de Dios, tenemos que llenarnos primero nosotros, ¿verdad? Contagiarnos de esa alegría, hacer que los padres nuevamente tengan esa experiencia con el resucitado, tengan esa experiencia con Dios, para poder que nuestros jóvenes sean enseñados bajo esa doctrina, enseñarles quién es Dios, por qué Dios, y inyectarlo de ese amor que uno siente. De esa manera, entonces, casa, o refiriéndome al hogar, y la iglesia pueden hacer un trabajo en conjunto por nuestra sociedad. Pero también como iglesia nosotros tenemos un reto. ¿Y sabes cuál es? El poder ser felices. Porque contagiamos a las demás personas de lo negativo, de nuestra rutina, de cosas que a veces no tienen sentido. Pero si tú eres una persona muy dinámica, muy alegre, que piensas positivo, tenlo por seguro que muchas personas, y sobre todo nuestros jóvenes, se van a preguntar por qué él es así y por qué yo no soy así. O sea, tenemos que llevar a nuestros jóvenes a cuestionarse por qué yo actúo así, por qué lo hago. Y siendo de esta manera que podemos perseverar en esta felicidad, porque, hombre, todo también es, en nuestra sociedad todo es problema y problema, pero ante esos problemas nosotros tenemos que ir saliendo, ¿verdad? Y sobre todo arrastrando a tanta juventud, Guiomar. Nuestros jóvenes necesitan que se les hable de Dios, nuestros jóvenes necesitan que les demostremos a un Dios, a un Jesús que también fue joven, fue niño, fue creciendo, ¿verdad? Tú lo decías hace un inicio, en la sabiduría y también en la gracia de Dios. Tenemos que ayudar a nuestros jóvenes a crecer en esta sabiduría y en la gracia de Dios. Así es, hermano. El mes de junio estuvimos celebrando también el mes de la familia, algo que usted ha dicho que es muy importante para que nuestros jóvenes sientan ese amor por esa iglesia que Dios ha instituido en los apóstoles y que ha seguido en los obispos, y que hoy en día la vemos físicamente también, los papás, los padres, ¿verdad? Porque si un joven ve que su papá va a la iglesia, que muy piadosamente recibe la Eucaristía, que reza el rosario, que va al Santísimo, ese joven también hará, dice, si mi papá hace esto, yo también lo voy a hacer. Pero si papá y mamá, ustedes que están en casa, no hacen eso, ¿qué pueden hacer los jóvenes? Mira, existen toda clase, todo tipo de joven, ¿verdad? Existe todo tipo de joven. Aquel joven que se pregunta, ¿verdad?, ¿por qué papá hace esto? Aquel joven que no le interesa tampoco lo que papá y mamá hacen, y aquel joven que siempre guarda silencio, ¿verdad? Entonces, ante todo esto, pues nuestros jóvenes siempre van a necesitar de la compañía de alguien. Y qué bonito es que esa compañía la encuentren en papá y mamá, ¿verdad? Porque muchos jóvenes cuando salen de sus casas, has tocado un tema muy, muy importante, y son los amigos, ¿verdad? Muchos padres hoy día no saben quiénes son los amigos de sus hijos, ¿verdad? No sabemos a dónde esos amigos llevan a sus hijos. Entonces, papá y mamá, pues, siempre entretenidos en sus quehaceres, ¿verdad? El trabajo, que si otras cosas que normalmente pues siempre hacen, pues le dan mucha importancia a esto, pero descuidan a sus hijos. Y allí es donde sus hijos empiezan a sentir esa soledad, ese vacío, hermano. Y un joven con otro joven, pues ¿a dónde van a querer llegar? ¿Verdad? A querer pasar momentos que te hacen felices. Pero a veces nos engañamos, la felicidad a veces la confundimos. Sí. Cuando tú te le acercas a un joven y de repente le preguntas qué es lo que lo llevó a él, por ejemplo, a involucrarse en el alcohol. Y cuando tú te sientas a hablar con ese joven, hermano, y ustedes que nos escuchan, vamos a descubrir aquel mundo doloroso que hay detrás de ese joven. Mira, casualmente en el día jueves
nos dieron unos días libres en el seminario y nos fuimos a la casa. Y yo estaba sentado en el portal y llega un joven, llega un borracho, y yo me quedé mirándolo así y me dice, ayúdame, dame un consejo, dice que no sé qué. ¿Por qué? Porque él me decía, yo he gastado miles de dólares en el vicio del alcohol. Yo antes iba a la iglesia, pero apenas conocí la cerveza, ya no puedo salir de eso. Yo le dije, bueno, ¿te gustaría rehabilitarte? Sí, yo quiero rehabilitarme, pero cuando veo una cerveza ya no, me pierdo y me voy en eso, ¿verdad? Entonces me llegó ese momento porque cuando acabas de decir ahora de los jóvenes, porque sí, hay jóvenes que, bueno, este muchacho no tiene a su papá, no tiene a su mamá, vivía con sus abuelos, y esta es la realidad entonces también que vimos, ¿verdad? Estos jóvenes que se apartan y que se van y caen en estos vicios, que es muy lamentable. Claro, mira, hay algo muy importante. El niño que necesita el amor de sus padres. El niño necesita el amor de sus padres, ¿verdad? El joven que necesita ser escuchado por sus padres. Y ya los adultos que necesitan tener la asistencia de sus hijos. Sí. Entonces, son cada etapas en las que vamos viviendo. Pero concretamente, estamos hablando de la juventud, el joven hoy día necesita ser escuchado. El joven necesita desahogarse. Detrás del joven hay muchas realidades que nosotros no sabemos, pero que a veces juzgamos. Y no podemos tampoco caer en ese papel de ser jueces de alguien que está sufriendo, porque él no llegó al vicio del licor por pura casualidad. Algo lo llevó a caer en ese vicio. El joven que cae en las drogas no cayó porque quiso, porque a él nadie le enseñó a fumar una droga, algo así. No, nadie le enseñó a consumir. Él fue experimentando, fue viendo, y como veía a los que estaban a su alrededor que era un momento que te hacía olvidar el problema, yo voy a también hacerlo, ¿verdad? Bien, hemos hablado de ese Jesús que es trabajador, de ese Jesús que visita el templo, y ya hemos tocado un poco, pero el tema del Jesús obediente, ¿verdad? Exacto. Entonces entra en esto también, por ejemplo, este joven que es rebelde, que ya no le cree a su papá o que desobedece a su papá por esta situación de que, bueno, como mi papá no me dedica tiempo, como no me escucha, pues ya yo no le obedezco, ¿verdad? Pero en cambio, por ejemplo, vemos el testimonio de Jesús, que ahí decía, el texto dice, estaba sujeto a ellos, ¿verdad? Jesús estaba sujeto a José y a María. Y volvemos al tema, siendo Dios, le obedece a sus padres porque saben que son una autoridad, son una figura de autoridad, y no cualquier figura de autoridad, sino es mi papá y es mi mamá, que yo salí de sus entrañas, soy sangre de su sangre, y pues hay un mandamiento, el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, y tus días serán bendecidos también. Pero hay muchos jóvenes y muchas personas que maldicen a sus padres, muchas jóvenes, muchas personas que abandonan a sus padres, muchas jóvenes, muchas personas que no quieren saber nada de sus papás. ¿Qué le podemos decir a estos jóvenes para que puedan, pues, si bien de pronto no tuvieron los mejores papás, pero para que puedan ir enderezando y recomodando, reconciliando esta relación tan importante para nuestra sociedad, para la iglesia y para el mundo? Yo creo, Giomar, que la palabra aquí correcta es una sola, y es amar, ¿verdad? Tenemos que aprender a amar y dejarnos amar. Cuando uno no tiene el amor en su corazón, uno no es capaz de darlo todo, no es capaz de dar nada, ¿verdad? Porque siempre pues vamos a tener ese vacío, y es un vacío que cada día puede ir creciendo, creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. A estos jóvenes que andan en situaciones complicadas, pues desen la oportunidad de amar. Amar es bonito, y en eso Jesús fue creciendo. Jesús experimentó el amor de María. Jesús experimentó el amor de un carpintero que le enseñó a trabajar, ¿verdad? Y no solamente a trabajar, le enseñó a orar, le fue enseñando esa parte humana, porque era Dios, pero Dios quiso hacerse hombre y él aprendió entonces a vivir la parte humana y utilizó a José como instrumento. Hermanos, hoy Dios también nos utiliza a nosotros como instrumentos para enseñarle a los demás, pero ¿qué es lo que le estamos enseñando? ¿Verdad? Y algo muy bonito que Dios quiere es que nosotros enseñemos a los demás a amar de verdad, amar de corazón, amar sin esperar nada a cambio, amar, como dice la Madre Teresa, hasta que duela.
Y esos jóvenes pues van a ir creciendo, ¿verdad? En este núcleo, ¿verdad? Que es la familia, en esta célula principal, que es la familia, y una familia que le ha enseñado a amar de verdad, a valorar eso, y que cuando ya estos padres ya están en una edad muy avanzada, pues se van a sentirse correspondidos, ¿no? Por el amor que le enseñaron a sus hijos, un amor que va más allá de muchas fronteras. Muchas veces no sabemos distinguir y queremos meterlo todo en una sola, mezclarlo todo y nos confundimos y no sabemos al final en realidad qué es lo que amamos, ¿verdad? Porque también hay otra frase que dice que amamos lo que conocemos y servimos a lo que amamos, ¿verdad? Entonces el amor está en medio de eso, y el amor será pues el gran mandamiento que nos ha dado Jesús: ámense los unos a los otros como yo los he amado, que es lo que tenemos que practicar entonces nosotros. Sí, fíjate que Jesús, las personas que vivían con Jesús eran personas felices, ¿verdad? Pero era una felicidad que no dependía de algo o de alguien, ¿verdad? Mi felicidad no tiene que depender de algo o de alguien. Si mi felicidad parte del crucificado, parte de Jesús, yo voy a saber lo que es amar de verdad. Porque precisamente vemos en nuestros templos la imagen del crucificado, y ahí es donde está el amor expresado en su totalidad, ¿verdad? El amor de Dios, un hombre que vino al mundo, que creció en una realidad muy escasa, ¿verdad? Aprendió cómo a salir adelante, pero también aprendió a amar, y él empezó a dar amor, ¿verdad? Y ahí es donde cuando se rodeaba con sus amigos, era amor. Cuando perdió a su amigo Lázaro, lloró. ¿Y por qué lloró? Porque lo amaba, ¿verdad? Porque lo amaba. Entonces, dentro de todo esto, no tenemos que confundir el tipo de amor. Miren, el amor, sinceramente, bien entendido, te hace feliz, ¿verdad? El amor no depende ni del dinero ni de la fama que tengas. El amor solamente depende de Dios. Así es. Así que, queridos jóvenes, este tiempo que están viviendo la juventud es un tiempo bendito, y un tiempo sobre todo bendito por Dios, porque Dios ama rotundamente a los jóvenes, y también es importante que en este tiempo los jóvenes hagan un discernimiento también, ¿verdad? A raíz de ese Jesús que trabaja, a raíz de ese Jesús que frecuenta el templo, la casa de Dios, la iglesia, y ese Jesús que es obediente, el joven cristiano, el joven católico que se identifica, que dice: yo amo a Jesús, Jesús es mi amigo, también está llamado a dar una respuesta. La iglesia tiene vocaciones específicas. Una de ellas es el sacerdocio, a la que nosotros estamos esforzándonos por responder, pero también está el sacramento del matrimonio y la vida consagrada, la vida religiosa también, ¿verdad? Entonces, dejémosles un mensaje a estos jóvenes, que a esta imagen de Jesús puedan también ellos sentirse interpelados y responder a lo que Dios les está llamando. Bueno, a estos jóvenes que nos escuchan, nuevamente yo les digo: dense la oportunidad de amar, y dense la oportunidad de sentirse amados, valorados, ¿verdad? Cada una de las vocaciones que ha mencionado mi hermano acá, Giomar, son vocaciones que te llevan a la felicidad, ¿verdad? Como sacerdote, en el matrimonio, en la vida consagrada, en la vida laical, cada una de ellas te va a llevar a la felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad plena es Jesús. Yo les digo, jóvenes, aprovechen este tiempo amando, pero amando desde Jesús, no desde sus propios deseos, no, amen desde Jesús, desde el amor de Jesús. Proyéctenle a los demás lo que ustedes son, pero desde la persona de Jesús. Y estén atentos a la voz de Dios. Dios hoy nos está llamando a todos, ¿verdad?, a una vida, pero ¿cómo yo quiero vivir esa vida? Aprovechando las oportunidades que Dios me da, o dejando a un lado esas oportunidades que Dios me da. ¿Y cuál es la oportunidad que ahora mismo Dios nos está dando? De ser felices, ser lo que somos desde la felicidad, y qué hermoso es serlo desde Dios. Entonces, entiendan algo: cada día que pasa es un día que lo podemos ganar o que lo podemos perder también. Aprendamos a ganar
lo bueno, aprendamos a ganar las oportunidades y dejemos que sea Dios el que nos hable y que nuestros oídos, nuestro corazón y que todo nuestro ser solamente escuche, comprenda, y eso nos va a llevar a nosotros a actuar como verdaderos hijos, como verdaderos cristianos en una felicidad total. Así es, queridos hermanos, a ejemplo de la vocación de Jeremías que hemos escuchado, este joven que dice: apenas soy un muchacho y no sé qué hablar o qué decir. A imagen también de este Jesús joven, ese Jesús que obedeció, que trabajó y que frecuentaba el templo, ustedes también puedan decir: aquí estoy yo. Así como la Virgen María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ustedes también puedan decir eso. Y esta invitación que el Papa también hace a ustedes jóvenes: ustedes son el hoy de la iglesia, ¿verdad? Ustedes son el ahora de la iglesia. Hacer de la palabra de Dios, de este mensaje, de este testimonio de Jesús, que el mundo crea, ¿verdad? Porque vivimos una sociedad. En esta semana hemos estado celebrando la fiesta de calle de Santiago Apóstol, ¿verdad? Y bueno, hay muchos jóvenes que se han perdido, que han quedado por allí. Bueno, ustedes van a hacer luz en medio de esas tinieblas de esta sociedad. Así que pues, muy agradecidos por aquellos jóvenes que están en las pastorales juveniles, que están en los grupos juveniles, que están en los grupos de coro. Sigan esforzándose, dando lo mejor de ustedes por el Señor, para que así puedan transformar esa sociedad donde viven. Así que, hermanos, si tienen algún mensaje final, un saludo a las comunidades que ha estado, ya sabemos que bueno, va a visitar una parroquia nueva, así que sí, si tienen algún mensaje para esta parroquia nueva que lo espera también. Bueno, quiero ante todo enviar un saludo a nuestro pastor, a Monseñor Audilio Aguilar, quien ha sido nuestro pastor, ¿verdad?, por muchos años en nuestra diócesis, y lo seguirá haciendo hasta donde Dios así se lo permita, ¿no? Oramos por él y le felicitamos en su cumpleaños, ¿verdad? Y pedimos a Dios que siga derramando muchas bendiciones a través de él, para que él siga guiándonos, ¿verdad?, a ese encuentro definitivo con el Señor, a cumplir la voluntad del Señor. Así que para usted, Monseñor Audilio, nuestros saludos, y está de más pues decirle que siempre estaremos orando por usted, por su ministerio episcopal. Y bueno, quiero también exhortarles a todas esas comunidades, ¿verdad?, de nuestra diócesis, a que sigan orando por los seminaristas. Necesitamos de su oración, y necesitamos también que oren por los jóvenes, para que ellos se sigan interpelando: Señor, ¿qué quieres que yo haga en esta etapa que yo me encuentro? Y el Señor lo que quiere es que nosotros descubramos cuál es su voluntad, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros seamos felices. Así que oren también por los jóvenes, para que se interpelen por Dios. Quiero enviar un saludo a todas estas comunidades donde ya he estado: la parroquia San Francisco Javier, Cañazas; la parroquia Nuestra Señora del Pilar en Los Ruices; la parroquia San Juan Evangelista, ¿verdad?, que ha sido esta última donde he estado; y pues ahora una nueva misión, la parroquia Catedral Santiago Apóstol, ¿verdad? Así que me encomiendo también a las oraciones de todos ustedes, y pues estamos preparándonos para ese servicio, ¿no?, porque queremos servir al pueblo de Dios desde la felicidad que nos da el Señor. Así es, muchas gracias, hermano. Además de que Monseñor está de cumpleaños hoy, mañana el Padre Enrique también está primer año, aniversario sacerdotal, el Padre Enrique, y que bueno, nuestra iglesia está de fiesta, está de alegría. Oren por Monseñor, que es nuestro pastor, que está de cumpleaños y tiene aniversario sacerdotal también. El Padre Enrique también, su primer año, un año de sacerdote del Padre Enrique. Orar por él también, como está dicho, por los seminaristas y por todos esos jóvenes también que han estado allí como medios confundidos y que no tienen clara la llamada del Señor. Pues hay que orar por ellos, para que el Espíritu Santo los fortalezca y digan: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Claro que sí. Muchas gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en este día, y si el Señor nos permite, será hasta el próximo domingo. Que nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hemos escuchado el programa Llamados para Servir. Será hasta el próximo domingo. Y serás siervo de todo hombre, siervo por amor.
sacerdote de la humanidad.